¿qué tal? Gracias por recibirnos esta tarde. Estamos por comenzar el corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invitamos a quedarse con nosotros. Le presentaremos la información más destacada de este jueves 26 de junio de 2025. Pero antes agradezco a Usiri Rostro el apoyo que brinda en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. Para reclamar el error judicial en materia penal debe existir una sentencia firme y definitiva, estableció la primera sala. La pérdida de la patria potestad por incumplimiento en el pago de alimento solo procede si la pensión fue establecida mediante orden judicial o convenio. Naciones Unidas llama a poderes judiciales a excluir de juicios pruebas obtenidas bajo tortura. Nueva ley de inteligencia faculta al Centro Nacional para acceder a bases de datos sin orden judicial. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 67/2024, en la que invalidó algunas porciones del artículo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Piedras Negras, Coahuila. Disposición que establecía el cobro de un derecho de 59,312 pesos por la expedición de licencias para la construcción o remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica de yacimiento convencional, así como por la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo. Conforme a precedentes, el Pleno invalidó la mencionada disposición al determinar que el Congreso y Ejecutivo de Coahuila invadieron competencias exclusivas de la Federación. Recordó que la Constitución reserva a la Federación la exploración y explotación de los recursos naturales y los bienes nacionales, entre los que se encuentran los hidrocarburos. Una de las resoluciones emitidas por la primera sala de la Suprema Corte es el reclamo de indemnización por error judicial. ¿A quién se debe dirigir esta demanda? Jesús Daza nos explica de qué se trata. La primera sala de la Corte estableció que el reclamo de una indemnización derivada de un error judicial deberá plantearse directamente contra el Estado, pues si se declara el error y procedente la indemnización, ello permitirá a la Judicatura Federal seguir incluso de oficio el procedimiento disciplinario, pues la sentencia implicará que la persona juzgadora no realizó su función con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Precisó que la competencia para conocer de la demanda por error judicial corresponde al máximo tribunal, atendiendo a una cuestión de jerarquía e independencia en términos del artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica vigente del Poder Judicial Federal, pues en todos los casos en que se ejerza esta acción estará involucrado un tribunal colegiado de circuito que habría resuelto el amparo directo que se haya interpuesto y que dé firmeza a la sentencia que contenga el error judicial reclamado. Al resolver un amparo, estableció que para reclamar el error judicial en materia penal debe existir una sentencia firme y definitiva, haber causado una afectación grave y relevante, acreditar que en la sentencia existió dolo, una culpa o negligencia por parte del juzgador. Indicó que la vía idónea para reclamarla es la civil, ya que permite reclamar la responsabilidad civil subjetiva y directa, en la que incluso es dable reclamar daño moral motivado por la privación ilegal de la libertad, así como la afectación al honor y reputación derivado de la condena errónea. Precisó que quien debe responder directamente por los daños es el Estado y no el juzgador en lo particular, pues es el Estado quien, en última instancia, falló al designarlo como juzgador. Añadió que el reclamar la indemnización por error judicial parte del derecho a una justicia sin errores y emana de tratados internacionales de los que México forma parte. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala también estableció que no procede privar de la patria potestad a una persona por incumplimiento total o parcial del pago de alimentos, cuando dicha obligación no se encuentre previamente establecida, ya sea judicial o convencionalmente,
pues si el deudor alimentario ha venido cumpliendo con su obligación sin que exista una pensión previamente determinada, solo queda a su sentido común o a su buena fe la valoración de su propia situación económica y de las necesidades de los acreedores. Esto sin prever que en un futuro un tercero juzgará si dicha ponderación fue correcta, al igual que la forma en que se ha cumplido, si fue proporcional, regular y suficiente, y que en caso de considerar que no es adecuado, podría perder la patria potestad, para lo cual es necesario que se cuente con referencia establecida previamente en cuanto al monto de la pensión. Sin embargo, la Sala revocó la sentencia impugnada, pues el Tribunal del Conocimiento no se pronunció sobre el abandono injustificado que reclamó la mujer quejosa, con el fin de que analice los argumentos formulados al respecto y con libertad de jurisdicción resuelva lo que corresponda. Durante el conversatorio sobre cambio climático y justicia ambiental se advirtió que en México no se destinan recursos para investigar los efectos del cambio climático en la salud de las personas. Horacio Riojas Rodríguez, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que esto pone en riesgo el derecho a la salud de la población en condiciones de vulnerabilidad. La ola de calor va a impactar de manera diferencial dependiendo de nuestra edad, de nuestra ocupación, de nuestra situación socioeconómica, y entonces eso va a generar riesgos sobre grupos específicos. Los podemos ubicar en diferentes eventos que tienen que ver con el cambio climático, como olas de calor, eventos hidrometeorológicos extremos, enfermedades transmitidas por vectores, contaminación del agua y diarreas. El epidemiólogo destacó que la falta de investigación limita la implementación de políticas públicas para enfrentar riesgos para la salud que no se daban años atrás. Estas enfermedades se presentan en lugares en donde antes no ocurrían. Por ejemplo, estamos esperando el primer brote de dengue con casos endémicos en Ciudad de México, ya no falta tanto. Y lo digo porque hay evidencias de huevecillos en la Ciudad de México, ya de moscos que se están reproduciendo acá, porque las condiciones de temperatura y humedad están ocurriendo. Indicó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a partir del año 2030, es decir, en 5 años, habrá 230,000 muertes adicionales cada año en el mundo por enfermedades sensibles al clima. Y en distintas partes del mundo persiste la prohibición a personas de la comunidad LGBT de publicar contenido en Internet. Esto pese a que organismos internacionales protegen su libertad de expresión. Veamos lo que nos dice al respecto la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte. La libertad de expresión y libertad artística de las personas de la comunidad LGBT está protegida por el derecho internacional, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Señaló que, de acuerdo con un informe de la ONU de 2021, varios países aún tienen leyes y decisiones judiciales que tipifican como delito o censuran el contenido en línea hecho por personas LGBT, argumentando una supuesta protección a la moral. Así, se utiliza el discurso de los valores tradicionales y las construcciones sociales patriarcales para censurar la libertad artística y de expresión de la comunidad LGBT cuando se relaciona con género y sexualidad, lo cual promueve intolerancia, estigmas y violencia, además de impedir el ejercicio del derecho de acceso a la información y la libertad de expresión. Ante esto, Naciones Unidas ha señalado que es necesario que los estados reconozcan que la inclusión y la no discriminación son fundamentales para cumplir con su deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas. El sexo y el género deberían ser características protegidas frente a los discursos de odio, los cuales deberían estar prohibidos por fomentar la discriminación. Además, es obligación de los estados proteger la libertad de expresión y la manifestación cultural, así como aquellos testimonios relacionados con la sexualidad y la identidad de género, tal como lo establece el derecho internacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
En el marco del Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura, la Defensoría Pública Federal ratificó su compromiso con la defensa de la dignidad humana. Recordó que la tortura es una grave violación a los derechos humanos que debe ser erradicada, por lo que llamó a trabajar para garantizar todos los días una defensa pública que identifique, denuncie y combata esta práctica, acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia. Recordó que en 2023, la Fiscalía General de la República inició 4.249 investigaciones por este delito, de las cuales solo 18 fueron judicializadas, obteniéndose 9 sentencias, 8 condenatorias y 1 absolutoria. En ese mismo año, las fiscalías de todo el país reportaron 5.786 víctimas de tortura, de las cuales 79.65% fueron hombres, 14.94% mujeres y 5.34% se reportaron sin condición de género. Elementos de seguridad son los principales responsables de este delito. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a los poderes judiciales a comprometerse con la erradicación de la tortura y la dignificación de las víctimas. En el contexto de renovación de los poderes judiciales en México, llamó a las autoridades encargadas de impartir justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida bajo tortura o cualquier otra violación a derechos humanos. Es momento de una pausa, no se vaya porque tenemos más noticias. Al regresar, el ilustre y nacional Colegio de Abogados llevó a cabo el cambio de su mesa directiva. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte destacó una resolución del máximo tribunal con la que resolvió que votar en secreto sobre el matrimonio igualitario viola los principios de transparencia, participación y acceso a la información. En el amparo en revisión 25/2021, la primera sala analizó el caso de un grupo de personas de la comunidad LGBT que en 2021 se opuso al proceso legislativo del Congreso de Yucatán, mediante el que se rechazó una iniciativa para eliminar la definición de matrimonio y concubinato como la unión entre un hombre y una mujer, ya que la votación se realizó en secreto y la propuesta se rechazó sin rendir cuentas públicamente. La Corte resolvió que la votación secreta no está contemplada en la legislación de aquel estado y recurrir a ella sin justificación vulnera los principios de publicidad y transparencia parlamentaria, vinculados a los derechos de participación política, libertad de expresión y acceso a la información, que a su vez son requisitos para que la iniciativa pueda someterse a debate. Reconoció que las personas de la diversidad sexual tienen derecho a participar en los asuntos públicos, especialmente en aquellos que impactan sus derechos, pues una participación efectiva permite ejercer una función activa en la vida democrática y actuar como un contrapeso ciudadano para el ejercicio del poder. En más temas, fue renovada la mesa directiva del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. El nuevo presidente se comprometió a ejercer una voz crítica, propositiva y constructiva. Óscar González nos tiene el reporte. No seremos espectadores pasivos de los procesos políticos y legislativos que afecten la vida institucional del país, advirtió el nuevo presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Durante la Asamblea General Ordinaria del gremio, Albertico Guinto Sierra afirmó que desde el respeto absoluto a la autonomía de los poderes del Estado, ejercerán una voz crítica, propositiva y constructiva. Las reformas al sistema de justicia, los proyectos legislativos de impacto estructural, las políticas públicas en materia de seguridad, derechos humanos, combate a la corrupción y fortalecimiento institucional deben contar siempre con la opinión fundada de los colegios de abogados.
El silencio de la abogacía ante la amenaza del Estado de Derecho sería imperdonable. Luego de tomar protesta, el abogado penalista del estado de Guerrero alertó que sin abogados íntegros, capaces e independientes, el derecho perderá su fuerza normativa y el Estado de Derecho se debilitará. El presidente saliente del INCAM, Arturo Pueblita Fernández, por su parte, señaló que el Estado constitucional de Derecho y la profesión jurídica hoy están bajo asedio. Para llegar a un esquema político de constitución secuestrada, donde la máxima norma política del país puede ser modificada a modo, sin consensos, y ahora también interpretada por juzgadores que abiertamente se han demostrado son agentes de un movimiento político. Al asegurar que llevarán la defensa de la democracia del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales hasta sus últimas consecuencias, incluyendo la vía internacional, informó que el juicio de amparo que interpusieron se encuentra pendiente de resolución en un tribunal colegiado, pero que previendo una respuesta desfavorable, ya se preparan para acudir al sistema interamericano de justicia. En tanto, Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, consideró que no obstante los retos que se avecinan, el objetivo siempre será la protección de los derechos humanos. La abogacía es una profesión que tiene como obligación principal la defensa de los derechos de todas las personas, porque además nuestra Constitución lo ordena. El artículo 1 de nuestra Constitución es claro al respecto, es una obligación por supuesto de todas las autoridades del Estado, pero sin duda conlleva también obligaciones, vinculaciones a quienes ejercen la profesión jurídica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre personas migrantes y sujetas a protección internacional, editado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Reúne y sistematiza los precedentes del máximo tribunal sobre los derechos de las personas migrantes en temas como las facultades para legislar en materia migratoria, igualdad y no discriminación, cuestiones procesales, instalaciones migratorias y en materia penal. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. Como parte de la Semana de Acción contra la Tortura en el Poder Judicial de Chiapas, se realizó el panel El rol del Poder Judicial frente a la tortura a la luz de los protocolos internacionales, donde se reflexionó sobre los retos que enfrentan las personas juzgadoras para prevenir y visibilizar la tortura en sus funciones cotidianas. El Poder Judicial de Durango lanzó la convocatoria para participar en el concurso de oposición libre para designar a oficiales judiciales a fin de integrar las listas en reserva. El trámite concluye el próximo 4 de julio y se realiza de manera presencial en sus instalaciones. Personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de Baja California participa en la capacitación en materia de derechos humanos e inclusión con la conferencia Masculinidades Diversas y Sanas, un espacio de reflexión sobre la violencia de género. Con movilizaciones en la zona centro, trabajadores del Poder Judicial capitalino entregaron a las autoridades jurisdiccionales el pliego petitorio con el que buscan dar fin al paro de labores, en el que piden un aumento salarial del 10%, un bono por carga laboral y la basificación del personal. El Congreso de la Unión continúa aprobando paquetes de reformas en su periodo extraordinario de sesiones. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, disposición que regula la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema, así como la coordinación y cooperación entre las corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Indica que la función principal del sistema será prevenir, investigar y perseguir los delitos, fomentar la reinserción social de las personas sentenciadas y la sanción de las faltas administrativas.
El sistema contará con un Consejo Nacional, un Gabinete Federal, 4 conferencias nacionales, un secretariado ejecutivo, las mesas de paz y los consejos locales. La Cámara de Diputados también aprobó la ley que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, sistema con el que se busca contribuir a la seguridad nacional y a la pacificación del país. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Sus operaciones serán de carácter reservado y confidencial. Se trata de una actividad estratégica que permitirá tener acceso a bases de datos en poder de instancias públicas y privadas, sin necesidad de orden judicial, con el fin de prevenir el delito y llevar a cabo investigación estratégica de delitos cometidos por la delincuencia organizada, en particular aquellos de alto impacto. Entre los registros a los que tendrá acceso el Centro Nacional de Inteligencia se encuentran los vehiculares, datos biométricos de la propiedad y el comercio, fiscales, registro de armas, servicios financieros, bancarios y de telecomunicaciones, entre otros. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y en temas de salud, especialistas sostienen que el alcoholismo influye de manera preocupante en la violencia intrafamiliar. El alcohol es también feminicida, denunciaron especialistas al presentar el estudio La relación del alcohol y la violencia en México, testimonios de profesionales de la salud. Dado que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, pues se permite más violencia. No tiene el centro de regulación que las demás personas sin intoxicación aguda por alcohol podrían tenerlo. Y lo que a veces podría quedar con una violencia también cuestionable, pero menor, pasa a un acto homicida. Revelaron que de acuerdo con cifras oficiales, durante 2023, en 45% de los homicidios dolosos en el país estuvieron involucrados el consumo de alcohol y drogas por parte del agresor, y en 32% de los casos reportados de violencia en el hogar y 25% de feminicidios estaban vinculados con su consumo. 15% de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, el agresor estaba bajo la influencia del alcohol. Si bien reconocieron que el alcohol por sí mismo no es violento, señalaron que debe entenderse como un detonador de violencia y abordarse desde un problema de salud pública. Por ello hicieron un llamado a las autoridades a generar políticas para regular la disponibilidad del alcohol, sus horarios de publicidad y puntos de venta. Asimismo, la prohibición del patrocinio de empresas que venden alcohol en actividades deportivas y culturales, aumento de los impuestos al alcohol y elevar a 21 la edad mínima legal para su consumo. Pues señalaron que además de las secuelas a la salud, la violencia y los accidentes viales asociados al alcohol, hay consecuencias económicas que se estiman en 552,000 millones de pesos al año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Nuestra compañera Laura Murillo se encuentra en un seminario internacional donde se habla de las diversas funciones que desempeñan las Cortes de Casación, las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales. Laura, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, así es, te saludo desde la sede central de la Escuela Federal de Formación Judicial, en donde fue inaugurado el Seminario Internacional, las diversas funciones que desempeñan las Cortes de Casación, las Cortes Supremas y los Tribunales Constitucionales, una visión comparada. En este encuentro, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, advirtió sobre el riesgo de regresar a condiciones más restrictivas de operatividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Creo que va a haber una disminución del concepto de la normatividad constitucional, en el sentido de decir, aquí no son normas, aquí no son racionalidades, aquí no son reglas, etcétera, sino aquí lo que hay son elementos políticos que tienen que ir determinando en este mismo sentido. Comentarte que como parte de las reflexiones, especialistas también analizaron la función de la Corte Suprema de Estados Unidos. Señalaron la importancia de analizar la función de estos órganos con la relevancia de los derechos humanos y los alcances que pueden tener sus decisiones. Escuchemos nuevamente. Constituyen el órgano de cierre en la interpretación
y garantizan la definición de contenidos que coadyuvan a definir los derechos. Como ejemplos tenemos al desarrollo libre de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos o, por ejemplo, recientemente, en casos de abusos sexuales para menores, no debe prescribir el derecho de las víctimas para su denuncia en la vía civil. Sus resoluciones son el derecho vivo. Y esto es parte de lo acontecido en este primer día del Seminario Internacional. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Laura, por esta información. Y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos saludó la decisión de la primera sala de la Corte, con la que exige a juezas y jueces supervisar con perspectiva de derechos humanos y de género que el procedimiento abreviado se pacte de forma libre, voluntaria e informada. Lo anterior en el marco del caso de Rita, quien es representada por el Instituto Federal de Defensoría Pública y fue sentenciada a 20 años de prisión con la terminación anticipada del proceso penal sin haber contado con una defensa adecuada ni con la garantía de ser juzgada con perspectiva de género, por lo que se ordenó reponer su procedimiento. El organismo de Naciones Unidas señaló que el debido proceso, la defensa adecuada y un recurso efectivo deben garantizarse sin excepción, incluso en el procedimiento abreviado. Así, reconoció el impulso de la Defensoría Pública y de la sociedad civil para alcanzar esta decisión que favorece a una mujer víctima de violencia de género. Llegamos al final del corte informativo de Justicia TV. Les recordamos que todos nuestros contenidos los puede consultar en nuestras redes sociales. Lo invitamos a que en punto de las 20:30 horas conozca el detalle de esta y más información en el noticiario nocturno. Soy Citlali Pérez. Hasta entonces.